Si es la primera vez que pasas por aquí, soy Alba, soy artista y creativa. Tengo la cara dura de volver a aparecer por aquí después de más de 2 años sin subir un vídeo. Han pasado muchas cosas. Hace unos meses dejé mi trabajo como directora de arte de publicidad y ahora me dedico al arte a tiempo completo y a ser creativa freelance. Tengo que decir que la experiencia hasta ahora ha sido muy bonita, muy dura. Ha sido un gran reto y no lo cambiaría por nada. Evidentemente esto es algo muy personal. Cada uno sabe sus opciones a nivel laboral, a nivel personal, a nivel financiero. Eso que ha sonado era mi gata. Pero bueno, en mi caso sentí que era el momento y dije, ahora. Pues eso, si estás aquí porque me seguías desde hace años, gracias porque no he subido vídeos en mucho tiempo. Me gusta la idea de seguir compartiendo por aquí realmente lo que hago y quiero intentar hacerlo más ahora que puedo organizar mi propio tiempo y no dependo tanto de horarios que son ajenos a mí. Evidentemente no controlo absolutamente todo. Ser freelance significa no tener horarios, pero creo que de momento lo voy llevando más o menos bien. Pues lo que me gustaría es que este fuese un vídeo simplemente para calentar motores y volver a cogerme de la mano con la edición de vídeo mientras os enseño el proceso de una acuarela que hice ayer por la tarde y que luego he convertido en un fondo de pantalla. De hecho lo podéis descargar gratis, es mi regalo de hola de nuevo a todas y todos. Y antes de dejaros con música y pinturas, me gustaría saber un poco qué os gustaría ver en los próximos vídeos. Quiero que sean principalmente procesos de los proyectos que tengo encima de la mesa, pero si hay preguntas o dudas, como por ejemplo los proyectos en los que he estado trabajando los últimos meses, cómo me organizo a partir de ahora, o sea, cómo me planifico ahora que trabajo por mi cuenta, o si simplemente ya os va bien ir viendo procesos de pintura con música de fondo, que es algo que la verdad a mí me gusta mucho ver. Y nada, podéis escribirlo en comentarios, todas vuestras dudas, preguntas y o peticiones. Y nada, os dejo con acuarelas. Gracias por seguir aquí.
overseas who will make